fin, este pensamiento está referido directamente al arte como una experiencia viva y refiriéndonos a una posición del mundo actual, al arte también asumido como un compromiso vital, donde el ser entero está comprometido, el ser entero en cuanto existente está entroncado en la existencia y la asume sobre sí y al mismo tiempo la expresa con todo su ser. Ese es el contenido que lo dijo tan bellamente Núñez Hues y que vamos a tratar más o menos de hacerlo viable. Empezaremos con el problema del arte como actividad y anuncio primero a su vez una cita que hace Herbert Reed en su hermoso libro Imagen e Idea, que es de Fiedler, y que él la tomó muy bien para adelantar este tremendo problema del hombre actual, que se siente tan entristecido porque ni siquiera puede convertir sus ideas en imágenes, y cuyo problema fundamental, que planteado por Herbert Reed, es que la imagen naturalmente debe preceder a la idea en el desarrollo de la conciencia humana. El hombre que carece de imágenes no puede elevarse al mundo imaginante. Y cuando no puede elevarse al mundo imaginante, no puede acceder a esa realidad como siendo la realidad viva, asumida y demostrada en la expresión. Entonces empieza diciendo que la actividad artística comienza en el momento en que el hombre se encuentra frente a frente con un mundo visible y como este mundo que es para él algo terriblemente enigmático. Ese primer contacto con la realidad, donde el hombre está desprejuiciado y se presenta frente a él. Y después agrega que en la creación artística, o en la creación de la obra de arte, el hombre se entrega a una lucha con la naturaleza, no por su existencia física. El contacto pragmático dirá que es por la existencia física, por las defensas. Dice, no es por una existencia física, sino sencillamente por su existencia espiritual. Entonces diremos nosotros que toda referencia alusiva a la actividad artística en la dimensión que expresa un contenido vital excede, de hecho, cualquier forma canónica de discurrir pensando, lo que equivale a decir que los juicios que a esta experiencia se refieren narran un acontecer, lo describen, pero no son la experiencia misma. Esta experiencia dice de la vida hecha presencia con la emoción de su evidencia, que habita y se revela en un plano inteligible, es decir, que no puede ser aprisionada por conceptos discursivos que expliquen el hecho. Solamente puede aprisionada. Así sí, la poetizase y la dijese un amigo y un poeta de la catadura de Núñez Hues. Como yo no soy poeta, no podría nunca aprisionar esto. Solamente la palabra cuando es viva en la poesía, que no es gastada, como decía él, recién puede ser la misma cosa que expresa. Y vamos a ver cómo no hay diferencia entre símbolo y simbolizado cuando la palabra es viva. Pero yo no soy poeta, por eso les pido un pequeño perdón. Bueno, el arte, diremos, en cuanto vivencia, es una experiencia que solo por la participación puede transferirse. No es, por otra parte, la actividad artística una actividad que puede tener su origen por circunstancias fortuitas o caprichosas. El arte en forma especial, entre otras formas de expresión, alude a aquello que a la naturaleza humana le es esencialmente constitutivo. Y vamos a ver qué es. Nosotros diremos que es su capacidad de hacer conciencia a la conciencia de ser en sí y de reflejarse en el mundo de las cosas y en el mundo de los seres. Excede al plano puramente crítico. Y aunque se muestre, el arte no es un espectáculo, es una participación que acontece en el ser y en él se inaugura. Pero en la actividad artística, la forma de reflejarse implica un compromiso vital, no a la manera del filósofo o del científico que abstrae
a través de la más juiciosa analítica deductiva, aunque esta actitud suponga un hecho creativo, sino a modo de invitación a participar desde una revelación en un continuo presente y en el decurso de su natural acontecer. El arte, en cuanto a auténtica actividad creativa, es generado a partir de una emoción sentida en dimensión inteligible que descubre el ser de las cosas más allá de lo que presenta, es decir, que no explica ni describe, presenta existiendo y desde el mundo de las formas. Más aún, este existir encarnado implica un compromiso vital que penetra en la cosa, símbolos representativos le llamamos, y desde ella y por ella acontecemos existiendo como estando incluidos en ese todo en cuanto motor y movido, y en calidad de partícipes de una configuración dialéctica de fuerza y como si fuéramos ellas mismas. Esta forma especial de acceder a la realidad, que entraña precisamente un compromiso vital, total y presente, rebasa de por sí al puro logos lógico, adviene desde el logos vital y ontológico, por medio del cual aquello que se expresa toma humana dimensión existencial. Podemos decir que esta manera de ser en el mundo anima aún a las cosas aparentemente indiferentes por una proyección antropológica total y vital, donde realmente estamos incluidos, comprometidos y como existiendo en la misma existencia de la cosa. Tal actitud, en cuanto a experiencia creativa, aunque no esté referida directamente al mundo del arte, dice del impulso que tiende a develar el ser de las cosas, un penetrar en la región del sentido más allá de toda apariencia, por cuanto el sentido, ontológicamente y como dimensión posible de la naturaleza humana, da vigencia existencial y expresiva a la forma constitutiva del ser que habita en el ente. El arte como actividad da sentido a esta experiencia por la necesidad de expresar, de poner en obra, vale decir, de participar en la constitución de un mundo. Por otra parte, y como trasfondo a la objetivación sensible, el arte expresa la conciencia de ser en el existir y del acontecer que busca trascender la angustia y la presencia de una limitación que nos desarraigó del origen vital, para reintegrarnos en aquello que naturalmente y por una especie de evidencia de presencia sabemos que hemos perdido. Y hay una tremenda angustia, no angustia psicológica, la auténtica, porque todo el mundo de una manera o de otra tiene que aguantar su angustia, sino estamos hablando de una angustia psicológica, la necesidad de permanecer y de existir en este acontecer precario que poco a poco nos devora. El arte va expresando esta otra dimensión. Nadie tiene una presencia más evidente y más honda de su acontecer precario que el auténtico artista. Por eso expresa y por eso quiere permanecer entre los hombres y en la vida. Incluso hay quien dice, sabe el artista que no hay existencia sin existencia. Sabe el artista que lo finito supone lo infinito. Sabe el artista que la forma supone el caos. Definición supone también a su vez una confusión. Vida efímera
sin muerte, inmensamente duradera. Él tiene esta presencia. Por eso expresa de esa manera tan extraordinaria este acontecer vivo en el ahora, que no tiene ni pasado ni futuro, en esta presencia revelante. Ese es el sentido del arte, si no, no podría ser de otra manera. Lo que el artista expresa es siempre esta permanencia. No hay arte viejo ni hay arte nuevo, hay sencillamente arte. Eso ya lo dice Picasso. Y el arte no expresa temitas, el arte expresa un contenido vital. Y el contenido vital no está en la obra, en cuanto cosa, está en el artista y en quien la contempla, como lo veremos ahora, porque la reedita en el ser, en un estado de permanencia. Si no, no es arte, si no es una especie de juego, es una especie de divertissement, una manera de pasar un rato. El arte no es pasar, es un compromiso total o no es arte. ¿Y quién lo asume? Tanto el creador como el contemplador. Se reencuentran. Vamos a ver este problema. Entonces diremos que todo esto es nostalgia en cierta manera, esperanza de una permanencia en lo permanente, en lo que es, como contrapartida y con el fin de dar sentido al hombre en un existir y acontecer precario. Esta visión latente va más allá del hecho sentimental configurado por un recuerdo revivido o añorado. Da ocasión de trascender la contingencia, de aliarse sumido entre la caducidad e indiferencia de las cosas para instalarse en un acontecer vital, que quiere decir origen de todo sentido. El arte es una dimensión de sentido. Es desde esta intuición y como expresión de ella que damos sentido ontológico al hacer artístico, que nos abre al mundo y al ser de las cosas, permitiéndonos canalizar las innúmeras fijaciones intelectuales y afectivas puramente subjetivas en cuanto a esquemas de las defensas. El arte no es punto de llegada ni de fijación. El arte es punto de apertura y sin dimensión. ¿Me entiendes? Ahí es una diferencia radical. Por eso hay que reconocer sobre todo a los poetas que nos están presentando ese mundo. En fin, no se podía vivir sin ellos. Esta apertura es la que interesa. Esta no indiferencia, esta libertad de ser sintiendo es lo que da sentido al hombre en cuanto ser de la expresión. Es a su vez la contraparte existencial y vital frente a una posición puramente pragmática, cientificista, utilitaria y descriptiva del objeto en cuanto conocimiento y posición, apartado de todo lo genuinamente humano y en donde el hombre se convierte en una cosa más en el mundo de las cosas, porque el ser, en cuanto ser, escapa al interés de su existencia. No es tampoco, si nos referimos al arte como actividad y fundamentalmente al hecho de la expresión, que da sentido a esta experiencia, una pura abstracción que generaliza por medio de la cual abstraemos al mundo y nosotros nos abstraemos con él. Podemos decir que el artista que se expresa no se propone por medio de un proceso discursivo testimoniar en la obra el fruto de una investigación semántica, lógica o filosófica, los problemas del ser. Tal investigación no puede agregar un ápice al valor y sentido de su obra, como tampoco la retórica, en cuanto retórica, es experiencia suficiente para crear una imagen poética. Esto puede ser cultura, pero puede ser cultura sin vivencia y un puro conocimiento sin raíz vital. La dimensión del ser que posibilita
al hecho de expresarse artísticamente, comienza no desde un conocimiento o técnica adquirida, sino desde la comprensión sentida como emoción y presencia y desde la intuición primaria del ser en el ser existente, que es, a su vez, la dimensión del sentido que opera no a lo largo de un proceso deductivo, sino en la presente fuerza de su evidencia. La más alta abstracción filosófica puede preguntarse por el ser y concebirlo como una realidad que trasciende a la existencia, con el fin de contestar a los interrogantes de su angustia ontológica, y puede a su vez evadirse de los síntomas que jalonan la existencia psicofísica de la realidad humana. En cambio, el arte como actividad y en cuanto a expresión, que también abstrae, lo hará desde el mundo sensible y por la imagen, engendrada, depurada y trascendida desde una emoción inteligible para, sin desprenderse del acontecer psicológico, elevarse y acampar en el plano ontológico. La actividad específica del arte y los contenidos que él expresa no se agotan en un acto de intuición pura, ni en la emoción que lo genera e involucra. El arte es una forma de comprensión y de acceso a la realidad que se expresa y manifiesta a través de una forma tangible, visible o audible, es decir, se encarna por medio del hacer práctico para acaecer desde allí y desde su residencia objetiva. Este es el momento entre todas las instancias de la actividad artística que más fehacientemente nos ubica en el corazón mismo de esta experiencia, por cuanto el arte muestra una cosa, realidad visible, realidad tangible, audible, pero dice otra. Eso otro que está allí y se niega, alude a un acontecer de apertura, desde una puesta en movimiento que es acción de las energías psíquicas, mentales, no raciocinantes discursivas, despertadas precisamente frente al objeto que es el factor desencadenante. El objeto, obra de arte, materia articulada por la técnica, materia hermética en sí, es la base material de la obra. Pero en cuanto forma de un contenido, se trasciende a ella, abre su materialidad para ser el contenido mismo, resonante en el existente, existiendo en la existencia de la cosa. En fin, con estas pocas palabras hemos querido dar la entrada, ¿qué significa el arte como actividad en este ser de la especie llamada hombre? Y que jalona con pasos maravillosos todo su acontecer a través de la historia. Ahí donde el hombre deja vestigios de su paso sobre la tierra, el arte está al lado de él, aún con los elementos de la necesidad y de la utilidad. Quiere decir que el arte no es ningún invento, ni ninguna cosa que haya aparecido por circunstancias fortuitas. Aluden a la misma esencialidad de la naturaleza humana y fundamentalmente aquella maravillosa cualidad del psiquismo humano perdida por nuestro contacto utilitario frente al mundo de la necesidad, donde el hombre es una cosa más en el mundo de las cosas, que es esta maravillosa cualidad que todo el mundo tiene, la de simbolizar y la de poetizar. En fin, el día que volvamos a encontrar todo lo tenemos, pero tan arrinconadito. Por eso a veces tenemos
tristeza interior porque no podemos canalizar esta cualidad que pugna por hacerse forma expresiva. Son tremendas lagunas y tremendos cracks de tipo psicológico, porque el hombre lo vamos a definir, en vez de decir que es simplemente el Homo sapiens, en vez de decir que es también el Homo faber, ¿por qué no lo podemos definir como el ser de la expresión? Me parece una definición muy hermosa. Es el que auténticamente se expresa. Entonces vamos a entrar, refiriéndonos a este problema de la forma, pero vamos a no hablar de la forma, vamos a hablar del contenido. Y vamos a ver que no hay diferencia cuando la obra es auténticamente creativa, diferencia entre forma y contenido, son una misma cosa. Vamos a ver que no hay diferencia entre símbolo y simbolizado. Pero vamos a ver que el arte no tiene cara, y eso es un poco más bravo. Bueno, entonces el arte como forma de un contenido. Para hablar de forma y contenido, habría que imaginar al hombre como ordenador. Entonces digo, claro que es así, vamos a ver si es cierto. El hombre como ordenador y modelador de una realidad sensible y caótica que estaría situada frente a él. Esto es lo que nosotros creemos y me parece muy lógico porque también hacemos eso. Por ejemplo, para Kant, el hombre le llega desde afuera o desde fuera un caos de sensaciones que él eleva a conocimiento racional mediante un sistema de categorías fijas, eternas y trascendentales. Si pensamos, en cambio, que no hay mundo y realidad sin el hombre y viceversa, vamos a partir del hombre existente, que no hay mundo y realidad sin el hombre y viceversa. El hombre y la realidad se constituyen como momentos de una misma dimensión. Si pensamos que el lenguaje no es un símbolo ni instrumento, sino, como dice Heidegger, la casa del ser, entonces no podemos hablar de forma y contenido porque efectivamente ello equivaldría a disociar en partes, en significado y significante, lo que se da como unicidad irreductible en el hecho de la existencia humana y por ella. La distinción de forma y contenido proviene de haber considerado al hombre como un ente ya constituido frente a un mundo que sería su medio y con el cual entraría en relación de interdependencia. Pero no hay mundo como no hay hombre, sino hombre y mundo. Vamos a unirlo. Como aconteceres de una misma dimensión, pues eso lo hemos dicho antes, sino hombre y mundo, no hay forma y contenido de la cosa, sino hay la cosa. Por eso mismo, en el arte, en cuanto a expresión de sentido, el hombre es la cosa expresada, que arrastra consigo todo su mundo, que es a su vez el mundo de la cosa. Hemos tratado de unir. La forma y el contenido, lo subjetivo y lo objetivo en la expresión artística, convienen en una interacción dinámica sin barrera, acontecen a través de una revelación subsumida en un acto único, por cuanto la forma es la expresión de un contenido y el contenido es la forma en que el contenido se manifiesta. Esta dimensión del ser existente cala en un tempo sacral, mítico, no profano. Dice del ser no parcelado, que acaece desde una revelación vivenciada y que se manifiesta siendo y como forma del existir expresado, es decir, en donde forma y contenido son la misma cosa. Por eso decimos siempre, ¿cuánta gente que canta? Pero qué poca gente se canta. Me dice lo que dice, ¿cuánta gente que pinta? Pero qué poco se pintan. No son la misma cosa expresada. Es una habilidad con cierta sentimentalidad más o menos expresada, pero no hay una integración.
donde entre signo y significado vienen a ser la misma cosa. Naturalmente que no es fácil, hay que estar muy desprejuiciado y hay que dejarse acontecer, sí, sintiendo. Y hay que elevar lo aprendido y la emoción de la inmediatez sensible a una emoción inteligible, donde aparece la evidencia de una revelación, de un acontece con la materia, donde es motor y movido, como decíamos al principio. Esa es la manera de expresarse auténticamente. El hombre se llena de imágenes y al mismo tiempo accede al mundo imaginante, que es donde se genera toda posible penetración en el existente, siendo la misma existencia, manifestada, expresada, sentida y hecha forma. Por eso el hombre expresa. Claro que esa dimensión no es muy fácil, pero todo el mundo la tiene. Hay que dar un pequeño empujoncito nomás para dejarse acontecer sintiendo. No tratar de defenderse tanto, no tener tanto miedo de equivocarse, tener sí mucho amor para ser auténtico. Es original a base de ser auténtico, no porque se quiera ser original, pero para ser auténtico hay que hacer un profundo viaje. Y ese profundo viaje se hace en las dimensiones del ser, no lo aprendido afuera, sino lo sabido, que se lo tiene naturalmente el ser. Hay que dar salida a esta definición para que se complete. El hombre es el ser de la expresión. Entonces diremos que la forma y el contenido, lo objetivo y lo subjetivo en la expresión artística convienen en una interacción dinámica sin barreras. Y diremos ahora que al igual que la palabra no gastada es la casa del ser. La palabra viva que instaura el lenguaje o cualquier otro medio que sea forma de un contenido, nos implica en la cosa expresada. No es de afuera, es estar metidos en la cosa implicada. Entonces, Mauricio Léjar, en un libro que se llama Do Camo, refiriéndose a los melanesios, dice: nosotros disociamos los actos de fe de los actos manuales, pero el melanesio no conoce estas dicotomías. La misma revelación es la que impulsa al hombre y a su vez la que dicta el gesto. Y el gesto se pierde si la revelación falta. Y diremos nosotros que cualquier artista cuyo hacer expresivo no entronque en la dinámica impulsiva de la acción revelante se vuelve amanerado y puramente formalista. La forma entonces es fachada, no dice más que lo que presenta. En todo caso describe, aludes a modos o maneras digitadas desde fuera en la imitación discursiva que modela hábitos retóricos y formales. Podríamos decir que estos son sentimentalismos razonados o irracionalismos sentimentalizados, o el orgiástico y agitado descontrol de un azaroso acaso que no dicen del ritmo, el ritmo que es fluencia, tensión y distensión vital, que es la forma del sentimiento que ha penetrado en la cosa y desde ella, y como siendo la cosa misma, la revela en su ser, vale decir, forma propia de un contenido para ese caso y nada más que para ese. Si pensamos que la apertura al mundo es a su vez la apertura del mundo humano, y desde él y por la actividad sensible en dimensión inteligible accedemos al ser de la cosa y lo revelamos como siendo forma contenido en su unicidad irreductible, podemos pensar también e incluso comprobar que hay juicios de valor, aceptación y rechazo, que son juicios a priori que nacen y afloran con su lúcida evidencia
cuando nos dejamos acontecer sintiendo, vale decir, en estado de inocencia, que no debemos confundir con estados de ingenuidad, porque el estado de inocencia es un estado de revelación, que es un estado de presencia. Podemos decir que Einstein era un inocente, pero no era ningún ingenuo. Ni los niños son ingenuos, pueden ser inocentes. Es otra dimensión distinta. Como hay pintores que decir que son pintores ingenuos, no son nada ingenuos, por eso quieren imitar, están fuera del hecho. Claro, hay muchas cosas, bueno, no podemos entrar a discutir las palabras entre inocencia e ingenuidad porque nos iríamos un poco lejos. Y podemos decir que desde esta revelación que dicta el gesto, nos atrevemos a decir que dentro del complejo anímico, el sentimiento es una función del logos, que es mental, no amorfo, sino lúcido y cargado de sentido. Como así también la emoción, siendo otra cosa que una función, es la resultante, es la culminación, es la forma misma por medio de la cual se testimonia una realidad vivida, sentida, vale decir, contenido expresado. Hay un autor, que voy a citar un párrafo de él, que puede ser desencadenante. Se llama Raynor Johnson y tiene un libro que se llama Esplendor aprisionado. Esplendor aprisionado. Y dice lo siguiente: sabemos tan poco de la verdadera naturaleza de los campos electromagnéticos y las llamadas partículas, que el reclamar para ellas la naturaleza de mente es cosa perfectamente plausible. Si además contemplamos el mundo biológico con sus indudables testimonios de propósito y la necesaria implicación de campos y diseños mentales a los cuales la materia se tiene que ajustar, creo que podemos sentir que hay fuertes indicios de que el mundo subsistente es de naturaleza mental. Naturalmente no estamos hablando de naturaleza raciocinante, mental. Podemos considerar al mundo subsistente como trasfondo dominante de una mente universal con el cual nuestras mentes individuales están conectadas de una manera selectiva. Diremos nosotros, si tenemos en cuenta que la expresión es un contenido primario del acto perceptivo, no un recuerdo actualizado, sino la resultante de la energía psíquica que acusa a la mente como anticipo vital, selectivo y resonante de nuestro contacto con el mundo, comprenderemos que la emoción ya es forma de ese contenido que dice de cosas no aprendidas, sino sabidas, siempre y cuando nos dejemos acontecer sintiendo y como penetrados y entroncados en la natural fluidez de lo existente. Pero este acontecer que arranca de la aprehensión de las apariencias visibles, audibles, base material para el establecimiento de un mundo, como dice Heidegger, nos implica en otra dimensión de apertura de la cosa que se entrega más allá de lo que está ahí en su opaca y hermética objetividad. Es decir, que advenimos al plano luminoso por un acto desencadenante y resonante en el ser despertado. Contemplamos en la luz, luz en sí, no conceptual deductiva. Somos la misma forma del contenido de la cosa, forma del existir en el existente, apertura del mundo que es, a la postre, la que da sentido al ser obra de la obra en la creación inédita
en la expresión artística. En otro plano, Walter Pater alude al mismo hecho cuando dice: los elementos de una composición están unidos de tal modo que el material o el tema no atraen solo al ojo, ni la forma solo al oído, sino que la forma y materia en su unión e identidad ofrecen un solo efecto a la razón imaginativa, esa completa facultad para la cual cada pensamiento y sentimiento es hermano gemelo de su forma análoga, sensible o símbolo. Diremos nosotros que la materia o soporte material en dimensión creativa no es para el artista un mero elemento técnico o de su técnica. La materia se convierte en el modo de la forma, o sea que se trasciende potenciándose en cualidad resonante en que el contenido se manifiesta. Es forma vida, hermana gemela de su forma análoga, sensible o símbolo. Impresionante congruencia que promueve al ser desde el mundo de la imagen al mundo imaginante, desde el mundo sensible al mundo trassensible. El solo contacto con la imagen despertada, vamos a observar esto, el solo contacto con la imagen despertada, relación de sujeto y objeto presente, con ser un factor dinámico y creativo de la mente humana, no es factor suficiente para acceder al contenido de la obra de arte en cuanto obra, ni para crearla o potenciar su dimensión trascendente. El juego de las imágenes, implantadas desde la obra en sí, con vistas al percipiente que las recrea, es algo que puede aprenderse e incluso describir desde el mundo fenoménico del acontecer psíquico, que es lo que yo enseño. En mi materia yo tengo que hacer eso. Tengo que enseñar visión, tengo que enseñar todo este mundo fenoménico, la gente inmediatamente toma contacto con ese acontecer. Si no parto del objeto, sino parto de la configuración de fuerzas despertadas en el sujeto que percibe. Eso se puede aprender. Y sería muy bueno que se aprendiese. Sobre todo hoy no tengo tiempo, si no podíamos hablar de la película Marienbad, que trata un problema de este tipo. Pero en fin, el tiempo se va a alargar. Vamos a entrar con esto. Decimos que este mundo, aún no fenoménico, haciendo experiencia, puede aprenderse. Aún más, Helio ha dado lugar a bellas invenciones y a ingeniosos juegos formales, desgraciadamente carentes de todo sentido vital. En cambio, cuando la imagen creada es el trasunto del ser imaginante, es única, inédita, necesaria, vale decir, sabida, no aprendida. Los caminos para aprender es asimilar, es natural, pero los caminos para saber es olvidar, decía Lao Tse. Solo cuando hayamos olvidado lo aprendido, vamos a ir despacito, porque ya hemos encarnado lo asimilado, podremos liberar al ser de toda atadura retórica estereotipada. Solo así el contenido vital fluye con su forma inédita, que es el saber no aprendido. Hombre y realidad se constituyen como momentos de una misma dimensión. Lo objetivo y lo subjetivo rompen sus barreras para abrirse y penetrarse mutuamente en una interacción dinámica. Accedemos por la luz reveladora de la intuición al acaecer de lo real y damos testimonios de Helio por medio de un símbolo creado, inédito y único para ese caso y nada más que para ese. De ahí la impresionante congruencia entre símbolo y simbolizado, es decir, entre forma
y contenido. Pasamos ahora al arte como contemplación, que es donde se entrega. Es decir, no solamente al que lo crea, sino al que lo vive contemplándolo. Entonces podemos decir que solamente accedemos al contenido de la obra, nos insertamos en su ser, acontecemos en su esencia cuando la contemplamos. Solo así el hombre es la cosa expresada que arrastra consigo todo su mundo, que es a su vez el mundo de la cosa, abierta, hecha luz, cosa que se revela resonando en el ser. Podemos decir entonces que el arte, en cuanto a experiencia contemplativa, es la dimensión del sentido encarnado, vivenciado. Es la conciencia emocionada de sentirse sintiendo, de verse viendo en sí y en el todo. Acción interaccionada, movimiento en el movimiento sin tiempo, apertura y llegada a la vez. Es desde esta presencia revelada que el ser comprende el ser de la obra, adviene a ella abriendo lo aparente para acontecer en lo patente, más allá de las meras formas en cuanto a formas presentadas. Esta penetración supone un acto directo a través de un relieve del psiquismo, como dice Bachelard, que se aprehende así desde su propia dinámica, vale decir, no desde un conocimiento razonado, deductivo, sino desde un saber no aprendido y en el mismo aflorar de vivencias despertadas. Heidegger dice al respecto, sobre todo, el saber en la manera de contemplar está enteramente lejos de aquella habilidad de conocer solo por el gusto, solo por lo formal de la vida, por sus cualidades e incentivos, precisamente porque la contemplación es un saber. Esto está en esa hermosa obra de él, que se llama Origen de la obra de arte, que se vende por ahí con el nombre de Arte y Poesía. Hermosísima obra, naturalmente, muy honda en la especulación. Seguiremos diciendo nosotros, desde este saber genuino, vivenciado, que configura el acto contemplativo, el ser accede a la obra. Al ser de la obra, a su contenido vital. Además, es la senda por la cual nos introducimos en la obra, en su realidad expresiva y expresada. En fin, nos introducimos en su verdad. Pero esta verdad vivida, sentida por medio de la contemplación, no es la verdad de la ciencia que exige demostración. Es decir, un orden para el conocimiento. El arte no demuestra, solo presenta su verdad, la cual felizmente no es agotable, no puede ser descrita y en cuanto a experiencia no es transferible ni para todos igual ni para todos semejante. Siempre es nueva e inédita para cada acto contemplativo auténticamente asumido. Es una aparición que aparece o no aparece, que resuena o no resuena. No evoca una experiencia anterior, ni siquiera recuerda. Está ahí, en su revelación actual, para ese momento, y nada más que para ese, y nunca igual. La contemplación del arte parte de una ontología directa, aprehensión total no razonada, fenómeno mental y ubicuo de la naturaleza humana, principio operativo natural de la dinámica psíquica no parcelada, sino armónicamente ensamblada en el todo mental al que hicimos referencia. Es además la que da tono e informa todo acto creativo y que aparece allí, donde nos dejamos ser sintiendo y como aconteciendo más allá
de las reglas lógicas, más allá de las cosas y de sus apariencias. Solo contemplamos cuando convivimos en los nexos en los que las cosas relacionan. Contemplar es ya desprenderse de la imagen para acontecer desde el mundo imaginante, no alucinante. Contemplar es subsumir el yo en el ser para acaecer o acceder a las profundas aguas no contaminadas donde reside el ser de la obra y su verdad. Para comprender esta natural y primigenia manifestación del espíritu humano, porque esto no es una invención, porque se puede comprobar, la experiencia nos da esa realidad, esta forma de ser en el mundo, manera de coparticipar y expresar a la vez los contenidos vitales, y en donde si hay una lucha, no lo es por la existencia física, sino por la existencia espiritual, diremos con Heidegger, la contemplación de la obra no aísla al hombre de sus vivencias, sino las inserta en la pertenencia de la verdad que acontece en la obra y funda así el ser uno para el otro y el ser uno con otro, como el histórico soportar el existente por la relación con la no ocultación. Una auténtica revelación. Es natural. Entonces, la revelación que inserta al hombre con su vivencia en la verdad de la obra contemplada dice también de aquel aspecto alusivo de la realidad que comúnmente se piensa que es amorfo y caótico. Objetivar, es decir, al objetivar la emoción y la vida interior, haciéndolas visibles o audibles o de algún modo perceptibles a través de un símbolo para que pueda ser contemplada. Estas reflexiones que pertenecían recién a Susan Langer, en una obra que se llama Los problemas del arte, diremos nosotros ahora a través de ellas. Estas reflexiones nos aproximan más y más al auténtico sentido del hacer artístico que se nos entrega solo y únicamente por un acto contemplativo, en la dimensión sin dimensión, en el éxtasis o éxtasis mismo de la novedad de la imagen, en la armonía participada, en el sentimiento compartido, lejos ya del espectáculo por donde el hombre suele escapar para cubrir los huecos ociosos de su vida. El arte es compromiso. El arte por su naturaleza y por su esencia es una actividad ritual que consagra el establecimiento ontológico de la comunidad y provee al hombre no de un refugio transitorio en el espacio objetivo, sino de un anclaje trascendente para su existencia en el mundo, dice Gusdorf en su hermoso libro Mito y Metafísica. Esta apertura al mundo, diremos nosotros, este ser en el mundo, sin un antes y un después, ni un después y en el ahora contemplado, parte y se genera en primera instancia por la toma de contacto con la percepción expresiva, insertados en Elia y desde Elia. La percepción expresiva, no la técnico-geométrica, que es la que usamos para nuestro contacto diario y para nuestro conocer, no para nuestro comprender sintiendo. Sustituimos a la percepción expresiva, la dejamos arrinconada para hacer puesta en su lugar la percepción técnico-geométrica, y ahí es donde no podemos advenir al hecho de la penetración desde la percepción misma. No estamos hablando ya del plano puramente ontológico, sino del mundo fenoménico. Ahí quedamos. Nuestros sistemas de enseñanza, vamos a ver después, que lo leyó, ya los dijo, están referidos a esto. Por eso nosotros estamos incapacitados para expresarnos abiertamente, para sentirnos sintiendo. Por eso hacemos una distinción entre percepción expresiva y percepción técnico-geométrica, o
la formal descriptiva. Es un hecho natural en cuanto respuesta y advenimiento vivo, emotivo y resonante que homologa en la mente un aspecto significativo, connotativo de la forma observada y como imagen criada, es decir, la percepción expresiva, es por la puesta en movimiento, el contacto entre la realidad física que pone en movimiento la realidad psíquica. Y ahí inmediatamente lo primero que connota no es la expresividad, como diremos en otra oportunidad, un hecho de que el objeto me rememora una experiencia anterior, sino la puesta en movimiento ya es una expresividad dada por el mismo contexto psíquico en su dinámica, un anticipo de advenir a la realidad. Este impacto primero, este despertar a las fuerzas físicas que se transmutan en energías psíquicas, allí, en su origen, es siempre y primariamente una respuesta expresiva y a su vez componente vital y necesario que nos impulsa a la posibilidad de trascendernos en un acto contemplativo, o sea que el ser acontece inmerso en la cosa expresada y como siendo la cosa misma. Debemos observar que la obra de arte es una realidad objetiva, visible, audible, que está allí, frente al sujeto, como cualquier otra cosa en el mundo de las cosas factibles de ser descritas o de ser analizadas. Pero debemos observar también que la obra de arte no pertenece a este género de cosas por su destino y por su esencia. Ella está propuesta en función desencadenante, dinámica, con miras en primera instancia al sujeto o sujetos percipientes y como capaz de provocar una imagen del sentimiento en ellos, sentimiento que no está en la obra. Eso es lo que creemos nosotros siempre, que los artistas pintan los sentimientos ahí. Sentimiento que no está en la obra, sino en el sujeto que contempla y en el artista que crea la obra. Una obra es una virtualidad para que se convierta en la realidad después como factor desencadenante. Por eso no está describiendo nada. Está provocando este posible acontecer desde el plano psicológico o fenoménico al plano ontológico, donde el ser frente a la obra, una vez desencadenado, la obra, como dice Sartre, es una cuasi presencia en ausencia porque el ser adviene al mundo imaginante. De ahí entra universalmente y recién la obra abre su hermética materialidad para dejarnos penetrar en el ser que habita en ella. No es un mundo que puede ser descrito como yo voy a describir un hombre, porque lo tomo en una mesa de disección, digo aquel hombre. La cosa viva, no le puedo decir de todas sus partes, es otra cosa, que va más allá de lo que está presentando. Por eso entonces dijimos que la emoción, esta emoción, vivenciada, revelada, mostrada, no demostrada discursivamente, acontece desde un símbolo perceptible o audible que es la forma de un sentimiento en su calidad de proyección simbólica. Proyección que configura la imagen de una emoción inteligible que se posesiona del ser y es creada por su mente. Mente que ha penetrado la cosa, por eso sentimiento objetivado, y que no se detiene para raciocinar o sacar consecuencias, sino que es la misma consecuencia desde su acontecer vital, desde el mundo imaginante y en la luz de la intuición despertada, vale decir, contemplada y desde la contemplación de su propio y natural acontecer dinámico. Por esta razón el artista no representa ni reproduce cosas, ni tampoco narra hechos en cuanto hechos. El auténtico artista simboliza la vida emotiva, la vida sentida, revelada en su esencialidad dinámica, hecha presencia en el ser, resonante en la existencia y en su existencia encarnada
en el existente. Esta presencia no se da sin su emoción, porque es la misma emoción de ser y no un mero estado afectivo. Así, el sentimiento en el plano inteligible es una función y como tal instaura su forma propia para ese momento y nada más que para ese. Dice de una dimensión de sentido y todo lo que adquiere sentido es forma que pugna por expresarse, vale decir, emoción formada que quiere objetivarse. Pero esta emoción no tiene cara propia representable, ni admite ser descripta. Se presenta tras un símbolo, se oculta tras la metáfora. Con símbolos y metáforas trabaja el artista para presentar el auténtico contenido del arte desde formas sensibles, símbolos presentativos que aluden a la vida con sus tensiones y distensiones. Pero se hace necesario observar, por ejemplo, que en un cuadro no existen tensiones y distensiones vitales en cuanto cosa. Todo yace bajo su muda objetividad. Solo espera ser contemplado desde su todo. Solo espera ser contemplado desde su cuerpo total. Solo así abre su ser para entregarnos su vida palpitante, por cuanto ya es nuestra vida despertada con sus tensiones y distensiones, cantándose, fluyéndose en el ritmo vital por medio del cual acontecemos en la verdad de la obra, que es nuestra verdad, vale decir revelada, vale decir sentida. Bueno, el arte como contemplación, hemos tratado de dar una pequeña experiencia. Ahora entraremos, parte final, el arte como actitud creadora. Cuando se creía, y se lo cree aún, que el arte nacía fundamentalmente de una necesidad imitativa, manera de representar, de reproducir aspectos de las cosas y los seres, poniendo además su acento en la objetivación de estados emotivos subjetivos, con o sin referencia directa a la realidad aparencial del mundo, no podía pensarse en el acaecer autónomo del arte y menos aún en la singularidad esencial del acto expresivo. El arte es hecho, el arte es formado, como son hechos y formados todos los objetos y cosas que el hombre confecciona. En rigor, no por ello diremos que estos objetos son creaciones. A lo más serán magníficas invenciones que no se trascienden a sí mismas ni pretenden otro destino. Las podemos conocer desde su cuerpo y desde él, las podemos describir e incluso las podemos admirar. Pero se agotan y se gastan en el puro conocimiento y en la adecuación congruente entre lo que observamos, entre lo que pensamos y deducimos. El arte en cuanto creación no se entrega desde la sola admiración o desde un tono afectivo sentimental, rememorativo o por hábitos de gusto, sino desde la contemplación y en el grado en que promueven la libertad ontológica, en el instante revelado que le dio origen en su novedad resonante y nunca igual. Podemos decir que desde la contemplación el ser creado se nos entrega en su esencialidad inagotable, porque a su vez nos hemos abierto en la cosa y más allá del mundo fenoménico puramente psicológico. Por esta razón, Gastón Bachelard, en esta obra que se llama La Poética del Espacio, dice lo siguiente, y observemos esto. Decir que la imagen poética escapa a la causalidad es, sin lugar a dudas,
una declaración que tiene su gravedad. Pero las causas alegadas por el psicólogo y el psicoanalista no pueden jamás explicar el carácter inesperado de la nueva imagen, tampoco la adhesión que ella suscita en un alma extraña al proceso de su creación. El poeta no me confiere el pasado de su imagen y, sin embargo, su imagen toma de repente raíz en mí. La comunicabilidad de una imagen es un hecho de gran significación ontológica. Es decir, nos hemos evadido un poquito del plano puramente fenoménico para entrar a otra dimensión. Y Bachelard está diciendo, tiene una gran proyección ontológica, no lo puedo explicar directamente desde el plano fenoménico psicológico. Y diremos nosotros, la dimensión ontológica, lo inesperado de su aparición original, su posibilidad de ser transferida a pesar de su acaecer singular, constituyen los auténticos procesos generadores que tanto valen para el creador como para el contemplador y para cualquier género de arte, sea este plástico o musical. Las reflexiones anotadas nos alertan también, sobre todo, frente a los sistemas educacionales referidos al arte cuyo énfasis está dirigido especialmente al plano instrumental, técnico y puramente pragmático de un proceso, y en donde el ser se hace habilidoso y conocedor de medios en detrimento del ser originariamente creativo y vital. Sistemas que parten siempre y nada más que del objeto, sistemas que parten siempre y nada más que del modelo, de formas estáticas, reproducibles y descriptivas, vale decir, del ejemplo estereotipado de superficie, sin asomarse siquiera a lo dinámico de la imagen o a su acaecer naturalmente expresivo. En este sentido del arte creativo, la imagen no es un objeto, ni siquiera su sustituto. Es una creación de la mente humana por medio de la cual el ser se pone en movimiento para abrirse desde allí y desde su realidad específica generadora al mundo imaginante. Desde este hecho nos hemos desprendido del objeto presente en cuanto cosa visible o audible para penetrar en su contenido no demostrado, solo vivenciable en su forma vital, porque ella también, nuestra forma, en dimensión ontológica. Por esta razón, el artista no convive en cuanto creador en el mundo de las cosas, sino en lo que las cosas significan. Vale decir, en el mundo de las cosas significativas, simbólicas en su dinámica y en cuanto factores desencadenantes de la imagen y desde su nivel vital. Toda dirección educacional que no marchite este saber de la imagen apunta de hecho a las resoluciones creativas del espíritu, a un aflorar de la luz interior que ilumina el cuerpo mediador, sensible, para elevarlo al plano inteligible y en donde el alma se hace presente, inaugurando su propia presencia que genera el gesto, penetra en la cosa